Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a este nuevo video de estadística básica con R, en donde, continuando con nuestra presentación de las medidas de dispersión, el turno de hoy será para la varianza y para la desviación estándar. Mataremos dos pájaros de un solo tiro, ya que estas dos medidas de dispersión, la varianza y la desviación estándar, están muy relacionadas. ¿Listo? Bueno, entonces, como hemos hecho antes, vamos a hacer la distinción en el cálculo de estas medidas. En este caso, primero vamos a hablar de la varianza para datos no agrupados y luego para datos agrupados. ¿Listo? Bueno, aquí viene una importante aclaración. La fórmula para calcular la varianza, que por cierto normalmente se suele definir como el valor esperado de la desviación cuadrática con respecto a la media, eh, se calcula de dos maneras diferentes. La que tenemos aquí a la izquierda y que de hecho se simboliza con esta letra griega sigma al cuadrado sería la varianza para una población. Si nosotros contamos con todos los datos de la población que queremos estudiar, concretamente obviamente la variable que pretendemos analizar con detalle, pues utilizaríamos esta fórmula y decimos que lo que obtenemos es la varianza poblacional. Pero si vamos a trabajar con muestras, entonces utilizaríamos la varianza muestral, que si ustedes se fijan a ver en qué se diferencian estas dos fórmulas, además de la simbología, que aquí para el caso de la varianza muestral es una S al cuadrado. Bueno, entonces el símbolo del promedio también cambia. Este señor de aquí es el promedio de la población y el de aquí es el promedio de la muestra. Los promedios, las medias aritméticas se calculan igual, pero entendiendo el contexto del cálculo, entonces hablaremos de la media poblacional y de la media muestral. Pero sin duda alguna el cambio más importante es que mientras en la varianza poblacional dividimos entre el total de datos disponibles, en ese caso serían la cantidad de datos de toda la población, en la varianza muestral sería la cantidad de datos o el tamaño de la muestra, utilicemos mejor esa expresión, el tamaño de la muestra disminuido en 1. ¿Listo? Entonces, ¿cómo aplicaremos esta fórmula? Bueno, entonces voy a simular aquí unos datos aleatorios. Le voy a pedir a R que me los genere. Voy a poner aquí una semilla aleatoria 222 para que ustedes cuando escriban este mismo código tengan exactamente los mismos valores y puedan comparar resultados. Y entonces, listo, le digo que me la genere. Generé 50 datos que están entre 10 y 50. ¿Listo? Si yo le digo, por favor, muéstrame los datos, pues serían estos que están aquí. Ahora, ¿cómo yo calcularía? Entonces, voy a suponer dos cosas. La primera es que voy a hacer los cálculos con esta señora, o sea que voy a asumir que toda mi población son estos datos, ¿listo? O sea, estos datos son para todos los elementos, pues, de la población que queremos estudiar. Y luego repetiré el cálculo, pero con esta, ¿listo? O sea, asumiendo que en realidad estos 50 datos corresponden a datos extraídos de una muestra, o sea, la población es más grande. Entonces, para este propósito, pues voy a hacer lo siguiente. Entonces, un chunk, acá yo lo voy a llamar var p, bueno, var pob, listo, para entender que es la varianza poblacional. ¿Y cómo haría el cálculo? A ver, entonces, yo sé que tengo que a cada uno de estos valores restarle la media. Entonces a x le resto la media de x, ¿listo? Podría guardar en una variable aparte la media de x, pero bueno, no importa acá. Son poquitos datos, dejemos lo que R haga el cálculo cada vez que vaya a hacer esta operación, ¿listo? Si fueran muchísimos más datos, no sé, en vez de 50 registros, digamos 10.000, 50.000, 1.000.000, qué sé yo, entonces sí sería mucho más apropiado para ahorrarle la cantidad de cómputo a R. Pero bueno, listo. Ahora, este señor, yo debo elevarlo al cuadrado. Entonces le elevo al cuadrado. Y luego debo sumarlo. entonces acá un nuevo paréntesis y acá pongo suma. Pero después a todo esto lo tengo que dividir entre el tamaño de la muestra, que sería length x, y listo. Este sería el cálculo que tendríamos que hacer para la varianza poblacional, y voy a decirle a R que me entregue ese dato. ¿Listo? Bueno, muy bien. Esta sería la varianza poblacional. Ahora voy a hacer lo mismo, pero para el caso de una muestra. Entonces la fórmula en esencia no va a cambiar,
pero salvo un pequeño detalle, este de aquí. Aquí en el denominador le voy a poner -1 para que me quede como está acá, ¿no es cierto? El tamaño de la muestra disminuido en 1. Pero acá yo lo voy a llamar varmue. Varmue. ¿Listo? Vamos a ver en qué cambió la cosa, porque obviamente el resultado va a cambiar. La varianza muestral debe ser más grande que esta. Un poquito, pero sí más grande. Y efectivamente, 150.3792. A diferencia de estos 147.3716. ¿Cuál es mejor valor que el otro? Pues en realidad, vuelvo, insisto, esto no es relevante en cuanto a que si uno es mejor que el otro, sino hay que entender que una cosa es trabajar con la población total y otra cosa es trabajar con la muestra. Ahora, por cierto, ¿qué pasaría si por casualidad, en vez de yo tener 50 datos, no tengo 50, sino 5000? Entonces, ejecuto este chunk, vuelvo a hacer el cálculo, en este caso me dio este valor, y aquí me dio 142. Miren que en la medida que el tamaño del conjunto de datos es cada vez más y más y más grande, estos valores se van a parecer mucho. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, si no son 50, perdón, si no son 5000, sino 50000, ponle cuidado que el parecido va a ser mucho mayor. Miren, se ve cada vez más y más parecido. ¿Listo? Bueno, voy a volverlo a dejar con 50. Ahora, aquí viene la pregunta del millón que quiero que ustedes analicen y la tengan en cuenta siempre que van a trabajar con un paquete estadístico, un software estadístico, no solamente con R. Estos que ustedes van a ver ahorita se presenta en la gran mayoría de software estadístico y ya les voy a explicar por qué. R tiene una fórmula para calcular varianzas, es la función var, ¿listo? O sea, tiene esta función llamada var que nos va a permitir calcular varianzas de una manera súper rápida. La pregunta interesante va a ser, ¿cuál de los dos valores me va a entregar R? ¿Este o quizá otro? Tal vez otro. Bueno, vamos a averiguarlo en un segundo. R me entregó exactamente este mismo valor, ¿no es cierto? El de la varianza muestral. Entonces, ¿esto por qué se da? O sea, R tuvo que escoger entre una de las dos funciones, si la varianza poblacional o la varianza, una de las dos fórmulas, la varianza poblacional o la fórmula de la varianza muestral. Y prefirió hacerme o darme el de la varianza muestral. ¿Será que existirá algún parámetro especial adicional? Bueno, entonces aquí tenemos Y, que es el conjunto de datos, o mejor, vamos aquí a la ayuda. Var. Entonces, varianza, covarianza, correlación, bueno, listo, etcétera. Entonces, dependiendo del tipo de datos que le entreguemos, él entiende qué es lo que va a calcular, ¿no es cierto? Aunque existen funciones específicas, covarianza, correlación, bueno, bien. Entonces, aquí tenemos X, que es un vector numérico, Y, que es un vector por defecto nulo, no, o sea, no recibe, y eso es más que todo para las covarianzas, creo. NARM, que me determina si yo debo tener, o mejor, yo le especifico R si tienen que tenerme en cuenta que haya valores nulos o no, si debo quitarlos o no, listo. Y acá dice use. Entonces, un carácter opcional dándome para el cálculo de las covarianzas. Ah, bueno, pero esto es cálculo de covarianza. Digamos que aquí no nos interesa de momento, ¿listo? Bueno, entonces, método y v. Bueno, método dice, sí va, pero este ya es para la core, la función core. ¿Listo? Coeficiente de correlación. Bueno, también correlación. Hay métodos distintos para hacer el cálculo, entonces aquí le especificamos. No hay un parámetro que aquí yo deba usar si yo quiero especificarle a R si yo lo que quiero calcular es una varianza muestral o una no, o una poblacional. Él simplemente me saca la muestral y ya. ¿A dónde vamos con esto? Bueno, listo. La idea es muy sencilla. Cuando se trabaja en situaciones del mundo real, en el 99% de los casos, por dar un valor, pues se puede que esté equivocado, bueno, pero más o menos háganse esta idea en la cabeza. Cuando nosotros trabajamos con datos del mundo real, en la gran mayoría de los casos van a ser con muestras, así de sencillo. Entonces, por eso R y los demás paquetes estadísticos, ellos utilizan la fórmula de la varianza muestral y no la varianza poblacional. Entonces, ¿será que podemos hacer alguna corrección para que me entregue la muestral? Pues, aparte de utilizar obviamente esta fórmula de aquí, pues sencillo. Entonces, tenemos que coger y multiplicar
la varianza de X por... Entonces, acuérdense que en la fórmula, o sea, él me hace este cálculo y yo quiero que quede la N. Entonces, necesito anular este y poner este. Entonces, la idea sería que arriba multiplico por n menos 1 y abajo por n. Entonces, simplemente multiplico por len x menos 1 sobre len x. Y esto pues me haría la, entre comillas, corrección si es que yo quiero sí o sí calcular es la varianza poblacional. Vamos a ver qué me entregan estos dos cálculos. Bueno, efectivamente, var solito me entrega ese 150.3792, la varianza muestral, y con este pequeño factor de corrección, llamémoslo así, puedo obtener la varianza poblacional. ¿Listo? Bueno, ahora, eso sería si tengo el conjunto de datos en bruto, que pues es lo ideal de las situaciones. Pero ¿qué pasaría si me entregan tablas? Entonces vamos a mirar el caso de datos agrupados, aunque en realidad esto mismo se puede aplicar para datos no agrupados cuando a mí me dan la tabla. A ver, me explico. Hagamos este ejercicio antes. Entre lo mucho que hemos hecho a lo largo de este curso, por aquí tenemos tablas de datos. Eso tiene que estar más arriba. Sí, de lo primero. No, esta no, tiene que ser justo la que sigue por acá. Bueno, yo sé que por aquí voy a hacer una cosa. Control F. Ups, perdón. Control F. Voy a poner tabla. Tablas de distribución de frecuencia. A ver, yo sé que por acá yo tengo una tabla. Yo sé que por acá tengo una tabla que es esta. Mira, aquí la encontré. Ya hemos usado antes. A ver, porque de pronto a nosotros nos pueden dar efectivamente unos datos no agrupados, pero ya la tabla. A ver, que no se me desordene acá, listo. Supongamos que por alguna razón a mí me entregan esto, o sea, no me dan los datos en bruto, sino que me entregan a mí una tabla de valores, ¿listo? Aquí son personas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas que viven por hogar y la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, frecuencia acumulada, bueno, en fin, etcétera. Entonces, ¿cómo haríamos para calcular la varianza? Sí, voy a hacer el cálculo de la muestra, ¿listo? O sea, que esto sea simplemente una muestra de 250 personas. ¿Cómo haríamos el cálculo? Entonces, la idea es bastante simple. Voy a volver aquí a la fórmula. A cada valor le resto la media y lo elevo al cuadrado. Pero como yo tengo cada uno de los valores repetidos una cantidad determinada de veces, obviamente aquí dados por la frecuencia absoluta, tendría que multiplicar aquí por la frecuencia absoluta y ya. Bueno, voy a hacer es esta, ¿no? La muestral. Entonces, yo diría, pero primero necesito el promedio, ¿no? Puedo entonces llamar aquí P prom personas. Promedio de personas, que de la tabla lo puedo hacer sumando esta columna de aquí, que es la multiplicación de este por este, me da 2, 2 por 14 da 28, 3 por 57, 171, y luego dividirlo entre el total de los datos, que sería este 250. Entonces la tabla se llama tabla. Me interesa X y FI. Esta señora la tengo que sumar. Esto lo hicimos cuando hablamos de las medidas de tendencia central sobre 250, y aquí yo tengo que el promedio de personas por hogar es de 4.016. Listo. Ahora, una vez ya teniendo este valor, entonces volvemos a la fórmula. Entonces tenemos X, que en este caso, ¿qué sería X? Según nuestra tabla, esta sería la columna personas. Entonces, tabla personas, le resto promedio personas, a esta resta la elevo al cuadrado, esto lo multiplico por tabla FI, o sea, las diferentes frecuencias. Ahora, todo esto lo sumo, ¿no es cierto? ¿En dónde voy? ¿En qué parte voy de mi fórmula? Pues voy acá, mire, primero a personas le resté el promedio, luego lo elevo al cuadrado y luego lo sumo. Solamente me falta dividir entre n-1.
O sea, me faltaría dividir, ¿dónde estoy? Acá, dividir entre n-1, que en este caso voy a ponerlo de una vez. Obvio, no hay que ser un genio para hacer este cálculo. 249. Y listo, esta sería la desviación. Perdón, qué pena, la varianza. Y ya, esa sería la varianza. Y si yo calculo varianza de, lo que pasa es que lo bueno es que aquí yo tengo el dato en puro, ¿no? En bruto, todos los 250 datos. Varianza de personas, con minúscula personas, vamos a ver qué nos da. Exactamente lo mismo. Mire, el primer valor es el que calculamos utilizando la fórmula. Y el segundo, bueno, la fórmula, la definición, mejor dicho, la definición, considerando que tenemos los datos en tablas y por eso ponderamos. Sería como una varianza ponderada. Y acá con la función de R, y ya. Y de hecho, esto es exactamente lo mismo que hacemos si tenemos datos agrupados. Entonces aquí, reciclando una tabla que ya hemos trabajado antes, entonces esto sería una tabla de datos agrupados, donde tenemos cada intervalo, la marca de clase, la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, absoluta acumulada, relativa acumulada y el producto entre la marca de clase y la respectiva frecuencia. Entonces, yo todavía no tengo el promedio. Vamos a calcularlo. Entonces voy a llamarla promedio. Esto creo que eran unos pesos de unas personas. Voy a llamarlo peso. Sí. Estos son los pesos de unas personas. Entonces, peso es igual a, está definido, lo definimos como sum de, esta tabla creo que se llama TV, MI, FI, sobre, ¿cuántas personas fueron en total? 200 personas. Hay el peso de 200 personas. Ese sería el promedio. ¿Listo? Voy a ver, pero un peso tiene que ser un valor más o menos 43,79. Tiene que estar como por acá. Tiene que ser más o menos unos 60, 50 y algo kilos. 60,18, listo. Hizo bien el cálculo. Entonces repetimos esta misma formulita que utilizamos acá. Voy a coger esto. Entonces, suma, pero la tabla, en este caso esta tabla se llama TB. En vez de personas, esto se llama peso. Peso. Esta tabla sería TB, FI, esto creo que está igual. Aquí ya serían 199, porque sería el tamaño de la muestra -1. Y acá sería la varianza de peso. Espero no haberme equivocado. Te repito, peso no, esta es MI, qué pena, menos mal me di cuenta antes, MI. Listo. Entonces, este valor, cada uno de estos le resto el promedio del peso, que lo calculamos acá. Esa resta la elevo al cuadrado, la multiplico por la respectiva frecuencia absoluta, ¿no es cierto? O sea, aquí estoy haciendo hasta aquí voy, luego sumo todo y divido entre, bueno, como estoy calculando la muestral, entonces esto lo dividiría entre n-1, que obviamente serían 199. Entonces, calculemos. Aquí me dio un pequeño cambio. Bueno, pero no hay problema. No se me asusten. Aquí efectivamente nos dio un valor cuando hicimos con la fórmula de la frecuencia, de la varianza para datos agrupados, y acá me dio otro valor. ¿Están mal? No, en realidad no están mal, están bien hechos los cálculos. ¿Por qué nos dio distinto aquí cuando aquí nos dio lo mismo? La respuesta es muy sencilla. Tengan siempre en su cabeza, les he dicho en videos anteriores y se los voy a volver a repetir, que cuando uno agrupa datos va a perder precisión. Eso júrenlo. En realidad, ¿cuál de los dos sería el ideal para trabajar? Pues este de aquí, porque este yo lo calculé sobre todos los 200 datos, ¿no es cierto? Mientras que aquí lo calculé a partir de un resumen de esos 200 datos, ¿listo? Entonces esto nos va a generar, vuelvo e insisto, un pequeño error, ¿sí? En datos agrupados siempre usted va a tener valores aproximados. ¿Listo? Entonces, por eso es que uno siempre va a querer trabajar con los datos en bruto, ¿no? Con los datos como son en realidad. Pero a veces uno le toca partir de una tabla. Aquí sí no hay problema porque no hay ningún tipo de redondeo, no hay ningún tipo de... No hay nada raro, digamos, pero aquí sí.
Aquí sí, porque por ejemplo estos intervalos son arbitrarios y por eso las frecuencias absolutas son hasta cierto punto arbitrarias, ¿no? Porque si yo hubiera hecho otro tipo de partición, estas señoras cambiarían y estas también cambiarían. Entonces, todo lo demás cambiaría de hecho. Entonces, por eso vamos a tener una que otra discrepancia, no muy grande, pero sí lo suficiente como para que se note. ¿Listo? Bueno, entonces esto sería la varianza. Ahora, ¿cómo sería la desviación estándar? De nuevo, vamos a considerar las dos posibilidades, datos agrupados y no agrupados, pero no se preocupen porque resulta que esta señora es igualita a la varianza. Lo único que hacemos es sacarle la raíz cuadrada. ¿No es cierto? O sea, son las mismas fórmulas de hace rato, pero sacándole raíz cuadrada. Nótese, de hecho, que aquí ya no aparece el cuadrado. Ahora, ¿cuál sería la cuestión aquí? ¿Cuál sería la cuestión aquí? Pues si yo voy a calcular la desviación estándar de... ¿cómo se llamaba? Ah, X. X, la primera variable que yo puse por aquí, ¿se acuerdan? X, ¿no es cierto? Si yo voy a calcular la varianza de X, pues voy a hacer una cosa. Como ya saben cómo calcular la varianza, pues voy a utilizar la función. Si yo necesito la desviación estándar, corrijo, qué pena, pues simplemente saco la raíz cuadrada al valor de la varianza que yo ya tengo. Y ya. 12.26 sería. En R existirá una función directa para calcular la varianza, sí, SD. La función SDX lo que va a hacer es eso, sacarle la raíz cuadrada de la varianza y salió, ya no es más. Y para datos agrupados lo mismo, como ya tenemos la varianza de nuestros datos agrupados, ¿cuánto fue? Entonces, ¿dónde está? Ah, pues esta de aquí. Voy a hacer una cosa. Aquí sí como no le guardé en una variable, entonces sería así. SQRT de esta señora y me tiene que dar la varianza de este conjunto de datos agrupados. La desviación estándar, 5.06 en este caso. Y ya, no es más. O sea, para calcular la desviación estándar, primero calculamos la varianza sí o sí, porque lo único que diferencia una de las otras es la raíz cuadrada y salió. Ahora, la pregunta del millón aquí sería, ¿y por qué se le saca raíz cuadrada? La varianza, como cualquier parámetro, o mejor, medida estadística, tiene sus pros y sus contras. Por eso es que existen diferentes alternativas para medir la concentración de los datos. Es decir, existen diferentes medidas de tendencia central, así como existen diferentes medidas de dispersión, bueno, en fin, etc. Y es porque todas tienen sus pros y sus contras. Digamos que el contra que tienen tanto la varianza como la desviación estándar es que son valores sensibles a datos atípicos, ¿listo? Pero en particular la varianza hay un elemento que no se ha considerado antes y es este factor cuadrático, es este cuadrado. Entonces, las unidades de la varianza estarían en unidades cuadráticas de la variable. Si estamos hablando, por ejemplo, como en este caso de peso, digamos kilogramos, eran kilogramos, entonces esta señora, esta varianza sería de 25.61 kilogramos cuadrados, que en un análisis, que uno tratando de aterrizar ese análisis a un significado práctico, cuesta un poquito más de trabajo, ¿no es cierto? Por ese cuadrado. Pero al sacarle raíz cuadrada, pues ya quedaría, en este caso, ¿cuál fue? 5.06 kilogramos. Esa sería la desviación estándar. Cosa que ya cabe un poquito más en la cabeza cuando tratamos de aterrizar ese valor a la situación real, ¿no es cierto? Entonces, esa es una de las razones por las cuales le sacamos raíz cuadrada. Bueno, y la principal, por la cual le sacamos la raíz cuadrada a la varianza para obtener otra medida que da un poquito de más claridad con respecto a lo que está pasando. Bueno, entonces ya no es más, es que simplemente sacarle la raíz cuadrada a la varianza. Por eso metimos estas dos medidas de tendencia central en un solo saco. Son casi la misma. Y bueno, espero que este video haya sido de su agrado, de su interés, que hayan aprendido mucho. Si es así, ojalá, espero que me regalen su like, que se suscriban si no lo han hecho y que estén atentos a los demás videos porque todavía hay mucho tema por cortar en estadística. En el próximo video
coeficiente de variación. Muy buena tarde para todos.